Entonces, para empezar, tenemos pues que la ecografía transtorácica enfocada es una herramienta diagnóstica rápida, es una herramienta no invasiva y es reproducible. Tenemos pues que el protocolo FATE nos va a dar una guía rápida para interpretar información ecográfica en ciertos contextos clínicos específicos. Lo que hace el protocolo es darnos una evaluación sistemática, nos sirve, se puede aplicar tanto en salas como en la UCI, como en urgencias y en escenarios pues de resucitación. Digamos que el objetivo principal de este protocolo es excluir patologías obvias, digamos que lograr un diagnóstico que ya viene enfocado, un diagnóstico que estamos pensando por clínica y por examen físico y nos va a ayudar pues como a hacer una confirmación rápida sin la necesidad pues o la limitante del tiempo que implica llamar a un cardiólogo pues a que haga una evaluación completa. Digamos que el protocolo FATE tiene dos partes, ¿no? Un protocolo pues básico y una versión extendida, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente lo que busca y para lo que fue pensado el protocolo FATE es para que se haga una evaluación cualitativa, rápida, por el médico no cardiólogo. Digamos que, como ya les había mencionado, pues se puede aplicar en diferentes contextos y más adelante pues vamos a ver cómo se puede alcanzar una curva para esta evaluación solamente cualitativa de una manera pues relativamente rápida. Pues de las ventajas que tenemos con esto es que en 10 minutos más o menos podríamos hacer el protocolo FATE básico completo y en ese tiempo pues lograr una decisión clínica. Dentro de las indicaciones que tiene el protocolo FATE en el contexto perioperatorio que vamos a tener que en los pacientes que llegan con soplos sistólicos, que digamos que esto se ve con cierta frecuencia, en los pacientes pues ancianos puede presentarse hasta un 50% de soplos sistólicos y no sabemos cuál es el origen, entonces digamos que esta herramienta nos va a permitir hacer un rastreo y al menos pues visualmente darnos una idea de qué es lo que está pasando y tratar pues de descartar una enfermedad valvular grave, que es la más, digamos que la que uno busca como descartar en el contexto perioperatorio sería pues como la estenosis aórtica, las otras tienen sus implicaciones, pero esta es como la más importante y como la que más se enfoca el protocolo. También pues sirven los pacientes que están inestables hemodinámicamente, en aquellos pacientes en los cuales queremos hacer una evaluación de la función ventricular, pacientes que tengan una disnea sin una causa pues clara, pacientes que presenten hipoxemia o pacientes que tengan una capacidad funcional limitada y en los que queramos, digamos, hacer una evaluación más objetiva de esa capacidad funcional. Todo el protocolo surge en este artículo, pues publicado por Jensen y colaboradores en el 2004. ¿Qué hicieron ellos? Es el primero pues en el que se diseña el protocolo como tal y lo que ellos pensaron es, el objetivo era como evaluar si un protocolo ecográfico transtorácico enfocado iba a dar como con unas ventanas acústicas específicas, nos iba a servir para hacer pues como un tamizaje cardiopulmonar y un tamizaje de algunas patologías y nos iba a servir pues como de monitoría sin la necesidad de hacer una evaluación pues completa. Ellos quisieron, aplicaron este protocolo, ya más adelante les voy a explicar bien en qué consiste, y lo validaron en 210 pacientes de una unidad de cuidado pues intensivo multidisciplinaria. ¿Qué hicieron? Anotaron pues el diagnóstico, las indicaciones, qué patología tenía el paciente, cuáles fueron las dimensiones y cuáles fueron las mediciones y si esta medición generó un impacto o no en el manejo pues que ellos hacían a los pacientes. Los pacientes se recolectaron entre mayo del 2001 y el 2002. Este artículo está publicado desde el 2004 y pues lo aplicaron a pacientes que no estaban mejorando, digamos, en su estado hemodinámico con el manejo pues que le venían dando. Aquí vemos pues como las características que tenían los pacientes. Ellos en total fueron 210 pacientes, pero realizaron 233 mediciones de ecografía transtorácica. Y en 4 pacientes de estos 210 en los cuales no se logró obtener una ventana transtorácica, tuvieron pues que realizar un eco T.
Digamos que lo que ellos encontraron es que la ecografía transtorácica les aportó imágenes de suficiente calidad en un 97.4% de esta población de pacientes. Y estas imágenes que lograron obtener, pues contribuyeron de manera positiva al manejo de los pacientes, lo que lo hacía, pues digamos que lo que nos habla pues de su aplicabilidad y por qué es útil en el contexto perioperatorio. De todos, pues los pacientes que se evaluaron, como les dije, no se pudo obtener imagen en 4 pacientes, solo un 1.8% de los que se les hizo el rastreo y simplemente pues se les hizo un ECO-T. Lo que nos muestra la tabla 3, pues que vemos ahí en la pantalla, es el número de exámenes que fueron utilizables o el número de ventanas que permitían evaluar, que permitían pues obtener una imagen adecuada que permitiera pues tomar decisiones. Como les dije, que si se hace pues la sumatoria se obtuvo un resultado positivo en 97% de los pacientes y la mayoría pues de las imágenes adecuadas que se obtuvieron fue en la ventana apical, que más adelante les voy pues como a explicar cómo es. En conclusión, pues lo que ellos plantean es que realmente hacer este protocolo acortado de ecografía transtorácica es muy útil en el contexto perioperatorio y nos pues, cambia ciertas conductas. Acá ya pues voy a entrar como a describir la técnica que ellos pues utilizaron, que es la que se utiliza actualmente en el protocolo FEIT. Entonces, esta técnica incluía el uso de una sonda de 2.5 MHz para adultos y 10 MHz para niños. Lo que hicieron es que las imágenes inicialmente se obtenían en decúbito supino o en lateral izquierdo. Si el paciente estaba en alguna posición diferente a estas dos, pues se trataba siempre de hacer la evaluación en el supino. Y si no se lograba obtener una ventana adecuada, se trataba pues de lateralizar hacia la izquierda. Digamos que las 4 ventanas acústicas que ellos describieron son la vista subcostal, la vista apical, la vista paraesternal y la vista pleural. ¿Qué nos permite? Estas son las vistas pues del protocolo FEIT básico. ¿Qué nos permiten estas ventanas? Nos van a permitir visualizar el corazón y los grandes vasos y la pleura, haciendo pues como dándonos información sobre cómo es la morfología, cómo está la función diastólica y la función sistólica. Ya digamos que si hacemos más mediciones nos permiten, pues nos hablan de cómo es la hemodinámica de ese paciente, de cómo es la contractilidad, de cómo es la precarga. Y digamos que en el contexto de la UCI pues ha tenido una gran aplicabilidad y ahora pues digamos que se está expandiendo hacia el contexto pues perioperatorio. Entonces la primera pues ventana de la que vamos a hablar es la ventana subcostal. Esta es la primera ventana que se debería hacer cuando se empieza pues a realizar un protocolo FEIT. Para obtener pues esta ventana lo que hacemos es que se localiza la sonda ecográfica 2 centímetros por debajo del proceso sifoideo, ligeramente inclinada hacia el cuadrante superior derecho y con la marca de la sonda orientada hacia las 3 en el sentido de las manecillas del reloj. Esto es importante porque la orientación es la que nos va a dar pues la imagen o el corte pues que estamos buscando. Esta imagen pues nos permite evaluar el paciente en supino, si en la medida pues de lo posible debería hacerse con las piernas flejadas. ¿Qué nos va a permitir esta ventana? Nos vamos a obtener una vista, vamos a poder ver las 4 cámaras cardíacas, es diferente de la apical 4 cámaras, pero nos va a dejar ver las 4 cámaras igual. Nos va a mostrar la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecho y el ventrículo derecho. Vamos a poder ver el septum interatrial y el septum interventricular. Vamos a poder evaluar tanto válvula mitral como tricuspidia y tenemos que tener en cuenta que en esta evaluación con la sonda, con la marca como lo describí, siempre lo izquierdo va a estar inferior y lo derecho va a estar superior. Eso es muy importante para orientarse en la imagen.
así pues como otras características que tendría el ventrículo derecho frente al ventrículo izquierdo, pero siempre es importante recordar esa orientación específica. Desde esta posición, cuando se hace pues el protocolo FATE extendido, podría hacerse la medición pues o la evaluación de la vena cava inferior. Lo que hace es que desde la posición del transductor pues original que teníamos, se hace una rotación de 90 grados en contra de las manecillas del reloj, buscando pues esa inserción de la vena cava hacia la aurícula. Siempre pues esta vista o esta ventana nos va a permitir pues evaluar como las cavidades, las dimensiones, cómo está la contractilidad, cómo están las paredes y cómo está pues el grosor de los septos. Esta ventana tiene mucha aplicabilidad en el contexto de urgencias porque nos va a permitir en el contexto de una resucitación obtener la ventana y que se sigan dando compresiones. Por eso siempre en un paciente que está crítico se empieza por acá por si en algún momento pues el paciente hace paro o alguna situación pues de estas. Y también nos va a permitir evaluar, digamos, en los pacientes en los que otras ventanas no se ven tan bien como en los pacientes obesos o en los pacientes pues de cirugía cardíaca. No tengo una imagen como tal de la subcostal solita, pero acá podemos ver, ahí, a ver, ahí se ve cómo sería la imagen. Ay, perdónenme. Acá. Esta es la subcostal con la imagen de la vena cava inferior. Bueno, la siguiente ventana, pues, o la segunda ventana a obtener es la ventana apical. Lo que hacemos es que se puede poner, pues, se puede posicionar el paciente en supino con un lateral izquierdo, pues, leve para mejorar la visualización. Si es posible localizarse el punto de mayor impulso, pues, del ápex cardíaco, ahí se pues, se posicionaría la sonda, pero si no, simplemente se podría, pues, como iniciar el rastreo hacia el nivel pues del pezón sobre la línea axilar anterior y empezar el barrido hasta obtener la imagen. Siempre la marca debe estar orientada hacia las 3 del reloj, o sea, hacia el hombro izquierdo, y nos va a permitir una visión de 4 cámaras. Desde esta posición podemos hacer ciertas rotaciones para ver las complementarias, como les voy a mencionar ahorita, que son las dos, la visión apical de 2 cámaras y la visión de 3 cámaras. Pues como su nombre lo dice, nos va a mostrar las 4 cámaras cardíacas, ¿cierto? Nos va a mostrar la aurícula izquierda, vamos a poder ver la válvula mitral, nos va a mostrar ventrículo izquierdo, aurícula derecha, la tricúspide y el ventrículo derecho. Digamos que para que se obtenga como una buena ventana o poder decir que yo tengo una buena ventana, el septum interventricular debe visualizarse bien perpendicular pues en la visión, en el sector pues de la sonda. Esta, pues como las otras, nos va a permitir evaluar contractilidad y está muy útil para evaluar adelgazamientos en los septums y en las paredes. Y nos va a hablar pues como de toda la contracción cardíaca. Siempre recordar pues que esto todo es en la parte cualitativa. Aquí tendríamos un video de la vista de 4 cámaras apical. Así debería verse en un corazón pues normal. La siguiente pues ventana que ellos describieron es la ventana paraesternal. Esta ventana paraesternal va a tener pues como 2 componentes, el eje largo y el eje corto. Siempre cuando se va a hacer la vista paraesternal, pues la ventana paraesternal se parte del eje largo, digamos que por convención. Esta ventana paraesternal se va a obtener en el tercer a cuarto espacio intercostal adyacente al esternón y siempre la marca de la sonda debe estar hacia las 11 del reloj, hacia el hombro derecho cuando se está obteniendo la vista del eje largo. Si lo que yo quiero obtener es el eje corto, hago una rotación de 90 grados en sentido de las manecillas del reloj para que la marquilla me quede mirando hacia el hombro izquierdo y pueda pues obtener el eje corto. Entonces vamos a empezar primero por el eje largo. En esta ventana pues vamos a ver la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la raíz aórtica y el ventrículo derecho.
en esta ventana no vamos a ver la aurícula derecha. Eh, pues, esta ventana nos va a permitir hacer la evaluación en modo M, que es donde podríamos hacer las mediciones en caso pues de que, digamos, vayamos a hacer un protocolo un poquito más completo y pues podemos evaluar ya ahorita más adelante vamos a ver los valores, si bien esta imagen más como en un diagrama para entenderlo un poquito más y cómo basado en estas mediciones es que sacamos pues las dimensiones de las cámaras y pues y la función ventricular. Digamos que para asegurarnos o decir que tenemos una buena ventana, tenemos que tener que el ápex no se vea dentro de la ventana como tal. Se debe ver bien esa raíz aórtica y la mitral y el corazón debe estar horizontal. Tenemos pues que si se ve el ápex dentro de la ventana hay que mejorarla un poquito y deslizar el transductor más medial hacia el esternón para que la calidad de la imagen mejore. Esta es una ecografía pues normal en el eje paraesternal largo. En el eje corto, como ya les había mencionado, pues ya les dije cómo se hace la localización, lo que nos permite ver es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y la válvula mitral. Nos permite pues como evaluar, este es muy útil para ver pues la contractilidad de los músculos papilares y las hipertrofias. Esta digamos que es como la vista del eje corto básica, digamos que uno en esta paraesternal corta, si le hace pues como un tilt o una cierta orientación al transductor, vamos a tener aparición de diferentes pues, imágenes que nos van a dar lugar a localizar diferentes estructuras. Hay que tener en cuenta que estas que están pues aquí presentes, estas visiones de estas ventanas, no hacen parte pues del protocolo FAPAS. Este es un paraesternal en eje corto. Y pues la última ventana que evalúan en el protocolo básico es la ventana pleural. Se evalúa claramente pues bilateral, se posiciona el transductor en la pared torácica a nivel pues de la 10ª costilla y la marca debe estar orientada craneal. El escaneo siempre debe hacerse del abdomen hacia arriba hasta que aparezca pues el diafragma y hay que tener en cuenta, el diafragma siempre se debe localizar y nos va a permitir pues localizar si hay pues efusiones pleurales o derrames pleurales que requieran manejo. Aquí vemos pues como el diagramita y a la derecha tenemos pues ya la imagen como tal. Esta imagen brillante es el diafragma. Siempre debe obtenerse la imagen del diafragma. Esto es tejido pulmonar y aquí vamos a tener el hígado. Y digamos que es el resumen donde vemos las cuatro pues, localizaciones, las 4 ventanas y sus imágenes pues ecográficas. Entonces, esas eran como las técnicas y cuáles son las ventanas que yo debo obtener en el protocolo FATE. Pero estos son los objetivos como tal que el protocolo tiene. Entonces, digamos que lo primero es excluir patologías obvias. Como ya les había mencionado, uno este protocolo lo hace dirigido ya con una impresión diagnóstica previa para confirmar o descartar. Nos permite, entonces, lo segundo que debemos hacer es evaluar el grosor de las paredes y la dimensión de las cámaras. Evaluar cómo está la contractilidad, evaluar cómo está la pleura a ambos lados y relacionar pues esta información con lo que tenga pues pensado mi impresión diagnóstica. Esta imagen simplemente la dejo pues porque nos resume básicamente cómo es que se sacan todas las ventanas y tiene pues como unos tips para uno ayudarse y obtener mejor la ventana. Ahí está la referencia pues de ese artículo. Y como les he ido mencionando, hay un protocolo FATE extendido. A ese protocolo FATE de 4 ventanas originales se le suman pues estas 6 ventanas adicionales si uno quiere pues como evaluar un poco más a profundidad la hemodinámica del paciente.
Como ya les había mencionado anteriormente, está la vista pues subcostal de la vena cava, nos va a permitir medir el diámetro de la vena cava y su colapso con el patrón respiratorio. Y si utilizamos pues el modo M a nivel pues de esta ventana, vamos a permitir, se va a poder calcular el índice de distensibilidad, que es el que se aplica en los pacientes con ventilación mecánica. Vamos también pues a tener, dependiendo de lo que yo esté buscando, el apical de 2 cámaras, el apical de 3 cámaras y el apical de 5 cámaras. Todos se obtienen haciendo diferentes angulaciones desde la ventana apical normal, y lo que tratamos es de buscar pues estas imágenes que se ven aquí a la derecha. Y las otras dos complementarias son el plano paraesternal de eje corto en la válvula mitral y en la válvula aórtica. Esta imagen la dejo pues porque es como la que resume todo el protocolo, es muy orientadora, nos dice cómo localizar y cuáles son las imágenes que yo siempre debo obtener en este protocolo como tal. Esta imagen es como una forma esquemática que nos permite, ya les había mostrado el modo M que se obtiene en el paraesternal largo, pero la imagen nos ayuda pues como a orientarnos qué es lo que realmente tenemos que medir, porque como les mencionaba, inicialmente se concibe solo como una evaluación cualitativa. Esta parte cuantitativa es cuando ya tengo, digamos, un poco más de manejo del ecógrafo y pues sé utilizar los diferentes modos del mismo. Este simplemente es el modo M y nos permite pues acá vemos las diferentes, las flechitas pues nos están indicando qué está midiendo. Esta es la pared del ventrículo derecho, acá está el valor pues como en el que más o menos debería estar el valor normal, el valor de referencia. Aquí vamos a poder, me habla del ventrículo derecho, miren el ángulo en el que está haciendo el corte. Sí, porque en el lugar pues donde yo posicione como el cursor del ecógrafo como tal, es donde voy a obtener pues la imagen. Básicamente pues nos va a mostrar, estos son muy útiles, el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Esta medición digamos que es importante porque es la que nos va a permitir calcular la fracción de eyección y la que nos va a hablar pues de función ventricular como tal. Digamos que sin ser una evaluación pues tan profunda, digamos que nos orienta, digamos que relativamente fácil de obtener y nos va a dar pues herramientas en cuanto a la evaluación del paciente. Esta no voy a entrar a detallar todo lo que hay ahí, simplemente la puse porque es las referencias, los rangos normales de los componentes que yo voy a evaluar en el protocolo FADE. Entonces, acá a la izquierda superior vamos a tener las dimensiones normales de las cámaras. En el inferior voy a tener cómo es una contractilidad normal y cómo es su clasificación. A la derecha superior me está hablando de las alteraciones pues, de la motilidad, como cuáles son las características de cada alteración de la motilidad, y en la parte de abajo vamos a tener la efusión pericárdica. Lo que buscan con estas referencias es como, digamos que, orientar sobre las cosas más frecuentes que me voy a encontrar cuando haga el protocolo como tal. Ya pues habiendo descrito toda la técnica, voy a mencionar algunos estudios pues que soportan como el uso o que muestran realmente cuál es la utilidad del protocolo. Digamos que es un poco intuitivo decir que si yo, pues que voy a tener un beneficio, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una evaluación acortada adicional que me complementa mi impresión diagnóstica, pues voy a beneficiar al paciente. Tiene algunas limitantes que pues ya más adelante las voy a mencionar. Esta revisión del 2010 lo que nos muestra es como cuáles son esos beneficios como tal en el contexto perioperatorio específicamente. Digamos que las sociedades de ecografía, la americana y la británica, ya tienen, digamos que estipulado, aunque el número no está sustentado como tal, es un número un poco arbitrario. Ellos hablan de que la sociedad americana dice que para obtener una curva de realización pues de ecografía transesofágica se requieren 300 exámenes. Y la británica habla de 125 exámenes para un transesofágico. Y para un ECOTT hablan de 250 evaluaciones. Digamos que el anestesiólogo, al menos en su formación básica, nunca va a obtener pues esa curva, ¿cierto? Y
digamos que empezaron a aparecer estudios en UCI de este eco enfocado realizado por médicos no cardiólogos y digamos que lo que se ha encontrado es que se podría alcanzar habilidades básicas con 10 horas de entrenamiento pues didáctico y práctico. Cuando digo habilidades básicas, simplemente me estoy refiriendo a esa evaluación cualitativa que es la que busca el FEI. Buscar responder preguntas específicas y dirigidas y teniendo en cuenta que nunca un protocolo de estos pues, me va a reemplazar una evaluación formal realizada pues por un médico cardiólogo. Digamos que la evaluación perioperatoria lo que yo busco pues como apoyarme en el contexto perioperatorio puede ser un poquito diferente de lo que se busca en la UCI, entonces por eso pues hay como diferentes estudios para una y para la otra, teniendo en cuenta pues que no hay unas guías específicas que hablan de protocolo FATE en el contexto perioperatorio. Lo que busca es identificar anormalidades cardíacas mayores, es como un complemento al examen físico y pues los estudios han mostrado que se han encontrado, que permite identificar alteraciones en un 85% de los pacientes en los que se realiza. Estos son los objetivos que plantean en esta revisión de la ecografía transtorácica en el perioperatorio. Digamos que lo que busca es brindar información adicional, como ya les he dicho, evitar demoras innecesarias, obtener un diagnóstico rápido y que nos permita actuar y evaluar una respuesta a la terapia. Esta revisión tiene algo muy interesante y es que nos habla de una pirámide de aprendizaje, ¿cierto? Nos habla como de 3 niveles para obtener una curva de evaluación ecográfica. Habla de un nivel básico, de un nivel intermedio y de un nivel experto. Y pues a medida que uno vaya adquiriendo habilidades, pues irá avanzando. En el nivel 1 vamos a, digamos que los objetivos de lo que yo debería poder realizar si estoy haciendo pues como un nivel 1 de evaluación ecocardiográfica, lo que debería poder reconocer es una hipovolemia severa, reconocer una disfunción marcada o severa del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, diferenciar causas comunes de soplos sistólicos que son estenosis pues aórtica e insuficiencia mitral, detectar efusiones pericárdicas y reconocer la necesidad pues, de remisión cuando, a una segunda opinión, cuando no sé. Digamos que son habilidades muy básicas, pero que nos va a permitir tomar decisiones pues, en el momento adecuado. Ya en el nivel 2, digamos que es cuando tengo un poquito más de entrenamiento, cuando ya puedo pues hacer utilizar los diferentes modos del ecógrafo, que puedo hacer una cuantificación de la función sistólica, de la función diastólica, digamos que una evaluación un poco más objetiva, porque siempre hay que recordar que la ecografía en general es operador dependiente y pues va a depender de la curva que tenga la persona que lo esté realizando. Puedo estimar presiones cardíacas, enseñar a operadores mínimamente entrenados y de nuevo reconocer cuando no, cuando pues supera como las habilidades. Y ya en el nivel 3 es aquella persona que puede realizar una ecografía transtorácica completa y que educa pues a personal en entrenamiento. Este es otro artículo que nos habla como de la experiencia que tuvieron en este hospital de Melbourne, fue publicado en el 2011. Nos habla pues de las indicaciones que tiene el FEI pues en el contexto perioperatorio, ¿cierto? Ellos lo que hicieron es que evaluaron 170 pacientes en el 2007, siguieron las mismas indicaciones que ya les había planteado al principio para el protocolo en el perioperatorio. Algo que tiene, digamos que de pronto no hace tan reproducible los resultados es que todos los protocolos los realizó un anestesiólogo cardiovascular con entrenamiento. Entonces ellos obtuvieron un resultado muy positivo haciendo el protocolo porque siempre pues obtenían las ventajas. Entonces es algo que tener en cuenta con este reporte, pero la mayoría pues de las evaluaciones se hicieron en el contexto preoperatorio, un 74 pues por ciento se hizo en el contexto preoperatorio y se logró obtener una imagen adecuada en un 98% de los casos, teniendo en cuenta pues el entrenamiento del operador. Digamos que la indicación más común que ellos tuvieron pues para realizar el ecocardiograma fueron los soplos sistólicos y de segundo estaba la inestabilidad hemodinámica y algo muy llamativo es que ellos encontraron
una asociación de esos soplos sistólicos con algún grado de alteración en la válvula aórtica en un 48% de los pacientes. O sea, 47 de estos 170 pacientes que tenían soplos sistólicos, de esos 47 tuvieron alguna alteración a nivel valvular. Entonces, digamos que les permitió, ellos pues también determinaron si eso realmente les impactó o no en el manejo, si eso generó un cambio o no. Y lo que ellos reportan es que los cambios se dieron sobre todo en utilizar monitorea invasiva o no y en la técnica anestésica. Entonces, en algunos pacientes en los que detectaron estenosis aórticas severas, simplemente por el soplo sistólico al examen físico y la evaluación complementaria con el FEI, pues decidieron hacer una monitoría pues invasiva o hacer una anestesia con regional o una sedación en el caso de ser posible. Entonces, lo que ellos mencionan es que pues obviamente hubo un beneficio claro al tener, a evitar posibles complicaciones en pacientes en los que desconocían esa función valvular previa y digamos que fueron evaluaciones que se obtuvieron rápidamente. Ellos lograban obtener la evaluación completa del protocolo en 10 minutos. Entonces digamos que era muy costo efectivo. Y ellos lo que hicieron fue que relacionaron, algunos de estos pacientes traían ecocardiogramas previos realizados por cardiólogos, pues un ecocardiograma formal como tal, y realizaron como correlacionaron lo que ellos encontraron con lo que decían los ecocardiogramas y encontraron una coincidencia del 91%. Entonces, digamos que se asocia en buena manera con lo que se documenta, pues con un eco completo. Y este otro artículo, pues antes de pasar como tal a la aplicación clínica y a los casos, lo que hace, lo que nos menciona, pues es que esta revisión lo que explora es pues como la extensión del FATE y cómo se puede utilizar pues en el contexto preoperatorio. ¿Qué nos habla, qué nos dice, qué nos menciona esta revisión? Que se podría lograr o adquirir una habilidad básica para realizar un FATE con 20 a 30 exámenes supervisados. Realmente no es una curva pues exagerada. Se podría lograr, pues no es claro cuántas o sea, una cosa es que se logre adquirir la habilidad de evaluar las ventanas, pero lo que no es claro es cuántas evaluaciones se requieren para hacer una adecuada interpretación de esa imagen que yo estoy obteniendo, porque como les dije, siempre va a tener un componente subjetivo y pues va a ser operador dependiente. Obviamente, pues la sensibilidad del examen va a mejorar a medida que la persona pues hace más curva y hace más evaluaciones, nos va a permitir evaluar una función sistólica del ventrículo izquierdo de manera rápida, que pues como ya les he ido mencionando, y tiene mucha aplicabilidad o mucho valor en evaluar los soplos sistólicos y ya vimos como en el anterior estudio se documentaron varios casos de estenosis severa en pacientes que no sabían o que eran asintomáticos. Y digamos que este cuadrito de abajo nos va a mostrar como cuáles son esas diferencias claves que hay entre el protocolo FATE y un ecocardiograma pues formal. Digamos que de las grandes diferencias y de que a la vez también va a ser un limitante, es que el protocolo FATE solo pues está como enfocado en esa parte cualitativa. Y la parte cuantitativa, digamos que es una parte muy básica, entonces hace que, si bien me ayuda cuando tengo una impresión diagnóstica y voy muy guiado, realmente se me puedan pasar otros diagnósticos por no tener pues como la experiencia para hacer la evaluación como tal. Siempre va a ser dirigida a un objetivo, o sea, si yo no tengo un objetivo al inicio, no tengo una impresión diagnóstica con el protocolo, lo más probable es que no tenga pues un gran beneficio o un gran cambio en mi manejo, porque pues de entrada no tengo pues como una impresión desde el principio. Y siempre pues se va a realizar y va a ser interpretada pues al pie de la cama del paciente, lo que la hace pues aplicable en muchos contextos. Y ya pues la ecografía transtorácica, que sí es un poco pues, un poco no, mucho más compleja, nos habla pues de una evaluación cuantitativa completa, requiere pues equipos más avanzados, puede ser dirigida por metas o no, y usualmente pues se realiza a pie de cama, pero se interpreta después.
Dentro de las limitaciones que tiene el protocolo como tal y sobre todo en el contexto perioperatorio es la dificultad en obtener las ventanas. Esa dificultad la vamos a tener pues en los pacientes obesos, en los pacientes con enfermedad pulmonar severa crónica, que pues el aire no nos va a permitir pues una adecuada ventana, deformidades en pared torácica, edema marcado, sitios quirúrgicos que estén localizados en el área donde yo debo sacar las ventanas o presencia de drenes que pues también me alteren como la morfología como tal. Entonces, pues esa era la parte como de cómo se realiza el protocolo, cuál es su aplicabilidad y ya, pues como digamos para ilustrar de pronto un poquito la aplicación y el beneficio, entonces tengo como unos 3 casos clínicos, son de la literatura, en los cuales pues se vio un beneficio de utilizar el protocolo como tal. Entonces, en este primer caso, es una mujer de 75 años con un diagnóstico de fractura crónica a nivel de L1 y la cirugía es una fusión espinal posterior. La paciente pues no tenía ninguna, pues simplemente como antecedente patológico tenía una hipertensión bien controlada, antecedentes quirúrgicos no refiere, antecedentes alérgicos no tiene, sus farmacológicos eran, solo tomaba los sartán e hidroclorotiazida y traía un eco-TT pues previo a la cirugía en la que hablaba de una función cardíaca normal y una fracción de eyección del 65% sin trastornos segmentarios. Entonces, todo el transoperatorio, eh, digamos que se desarrolló con cierta normalidad, pero cuando estaban al momento, pues, como de cerrar la piel, se da una caída de la presión arterial sistólica de 30 milímetros de mercurio, cambian la posición, o sea, acaban de cerrar, cambian la posición del paciente al supino y se percatan, pues, que hay un sangrado activo importante por el drenaje. Hablan pues de un volumen y una hemorragia de más o menos unos 1000 cc. Entonces, estos eran los signos vitales que tenía la paciente en ese momento. Entonces, ahí quisiera, porque como les mencionaba ahorita, pues uno debe ir como más o menos con impresión diagnóstica con un grupo de diagnósticos previos antes de realizar la evaluación y ya, pues si quieren me dicen qué opinan, no sé quién quiera participar de cuál es qué pudo haber pasado y ya les muestro pues el ecocardiograma que se realizó. De a uno de los residentes, por favor. Hola Aleja, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo puedo decir algunas cosas como desde el enfoque que más o menos hemos ido adquiriendo, ¿cierto? Y más o menos empezando desde lo que sería una valoración preoperatoria de esta paciente. Digamos que uno lo puede ver desde distintas perspectivas y puede variar un poquito dependiendo de, por ejemplo, si uno se quiere basar en la evaluación de riesgo cardiovascular de esta paciente, si lo quiere ver desde la perspectiva de las guías de la AJO, desde las perspectivas de las guías canadienses. Digamos que si uno lo ve desde la perspectiva canadiense, esa paciente por el solo hecho de tener más de 65 años, eh, digamos que ya con solo eso se podría mencionar que ellos que aconsejan que a esta paciente se le deberían ordenar un NT-proBNP o un BNP y de acuerdo pues como a los resultados, mirar si hay que hacer seguimiento con troponinas o hacer otro tipo de pruebas en esta paciente. Digamos que pues tiene un ecocardiograma que de una u otra forma lo puede tranquilizar a uno, porque tiene una buena fracción de eyección y por lo menos no identificó problemas de motilidad o hipocinesias o entre otras. Pero eso pues es como desde el punto de vista de una valoración cardiovascular en esta paciente. Mm, él es una paciente que entra en un estado de shock, está hipotensa claramente. Habría que mirar varias de las causas de esto. Llama la atención pues que si uno habla
en esta paciente habría que mirar cómo está el cardioscopio y sobre todo si nos sugiere algún tipo de patología cardíaca, en el sentido de que puede haber sobre todo alteración en el segmento ST. Uno podría hablar de que si está en ese estado de shock, pues como en ese estado de inadecuada entrega de utilización del oxígeno como a nivel celular, pues uno podría pensar de que de pronto podría estar haciendo un infarto tipo 2, ¿cierto? Y la idea sería mirar si esta paciente podría tener signos de hipovolemia. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, nos podría ayudar el protocolo FATE, como lo hemos visto. Y también, pues podríamos mirar, sobre todo también si tiene signos sugestivos de cardiopatía isquémica que en el momento previo no se hayan podido identificar. Listo, gracias, Santiago. ¿Alguien más quiere pues como aportar algo antes de que les diga como qué hicieron ellos o qué fue lo que pensaron en ese momento? Buenas noches. Bueno, pues es un caso interesante porque, pues según lo que tú nos relatas, pues hay una pérdida abundante de líquido, de sangre, pues por el tubo de drenaje. Hablaste pues de 1000 cc y es una cirugía pues que está cerca a los grandes vasos. Entonces, pues lo primero que pensaría uno con esos signos vitales sería un choque hipovolémico, ¿cierto? Pero se podría utilizar pues, la ecografía para enfocar las otras posibles causas de un deterioro tan rápido en el estado hemodinámico pues, de la paciente. Pienso yo pues que ahí está como la parte más importante, pues según lo que estamos viendo, ¿cierto? Si bien la gran probabilidad clínica es que sea un choque hipovolémico, pues necesitamos saber si alguna de las otras causas de choque es lo que nos está descompensando. Exactamente, digamos que yo ahí concuerdo pues como con lo que dice Diego, ¿no? Inicialmente que tengo al frente una paciente que está choqueada, que me sangró, que tengo un sangrado activo por el tubo del drenaje, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es un choque hipovolémico, ¿cierto? Y lo que primero uno pensaría es empezar la transfusión. ¿Ellos qué hicieron antes de realizar todo eso? Inmediatamente realizaron un protocolo FATE y esta es la imagen, pues el ecocardiograma, pues, sí, el ecocardiograma que obtuvieron. Perdónenme, me devuelvo acá y les muestro. No me tienen que decir de entrada, o sea, podrían decirme como le ven algo raro, no le ven nada raro, qué vista es, pues lo que quieran, pues como mencionar de este eco. Perdónenme, acá les vuelvo a poner. ¿Qué les llama, pues, qué les llama la atención de esta ventana, de lo que se está viendo ahí? Bueno, pues yo no podría decir como específicamente cuál es la alteración, pero así a grandes rasgos puedo ver que no todas las paredes del corazón se mueven como simétricamente, ¿cierto? O sea, hay como un movimiento desorganizado. Exacto, sí, la voy a volver a poner. Digamos que ahí es donde vamos como con la parte de cuál es la utilidad. Yo solo con verlo debería poder, pues como, igual obviamente es algo que se va a adquirir a medida que uno va viendo ecocardiogramas, pero pues ahí sí ven, miren aquí en el rojito se está señalando como donde, como esa pared o ese segmento no se mueve y no se contrae de la misma forma que el resto de la cavidad. Miren que aquí está un poco más delgado y se mueve pues de una manera típica, está casi siendo como que traccionado por el resto del músculo, ¿cierto? Entonces ellos encontraron esa imagen
y les llamó la atención porque no se ven, bueno, lo otro es que las cavidades no se ven pequeñas, ¿cierto? No se ve como mayor, al menos a grandes rasgos, un cambio pues grande en las cavidades, en el tamaño de las cavidades, y pues hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que en un paciente que está en un shock hipovolémico, si es marcado, va a tener unas cavidades más pequeñas, y pues no necesariamente tiene por qué tener una alteración en la motilidad. Entonces, ellos al encontrar eso, lo que hicieron, o sea, ellos antes de cualquier cosa simplemente hicieron el eco, y después de esto tomaron un electro de 12 pues, derivaciones y encontraron una elevación del ST de B1 a B4. Realmente no encontraron pues como signos que indicaran pues que había hipovolemia o pues un shock hipovolémico, y lo que hicieron pues que fue interconsultar a cardiología y se concluyó pues que era necesario una coros pues de urgencia, y lo que encontraron fue que la porción media de la arteria descendente anterior izquierda tenía una estenosis del 90% y pues terminó en un implante de un stent. ¿A qué voy con esto? Inicialmente lo mencionamos, teníamos una impresión diagnóstica inicial, que era un shock hipovolémico por el contexto en que el contexto clínico que tenemos, ¿cierto? Le hicieron el rastreo y se dieron cuenta que es otra cosa. Si bien no es una presentación típica, es algo que sucedió y nos mostró la utilidad ahí de haber hecho ese ecocardiograma, y pues se dio esa intervención pronta de la paciente. Ese era pues como el primer caso. En este segundo Alejandra, caso... ¿esa era una vista apical? ¿O para esa cuál era? Esta es una apical de 4 cámaras. Ok, gracias. Bueno, señor. Yo me acuerdo si se los mencioné, pero en la forma en que se orienta por la forma en que se orienta la sonda, siempre lo izquierdo se va a ver derecho en la imagen. Hay como 2 escuelas, hay una escuela europea y una escuela americana, pero realmente en la mayoría de los lugares, pues lo hacen con esta convención. Siempre lo izquierdo está derecho y lo derecho está izquierdo. Entonces eso no se le debe olvidar a uno cuando está hablando. Este pues, es ventrículo izquierdo. Bueno, en el segundo caso, pues es una mujer de 78 años. El diagnóstico pues es una fractura de cadera. La cirugía para la que ella iba en un reemplazo total de cadera más una fijación interna, decidieron pues iba bajo anestesia general. Dentro de sus antecedentes patológicos tenía hipertensión, dislipidemia, dentro de los quirúrgicos una apendicectomía, alérgicos no tenía, y esos son pues los fármacos que ella utilizaba. En el intraoperatorio, pues se les presentó una hemorragia severa, un sangrado de 2500 cc, y realizaron pues una transfusión de acuerdo a las pérdidas que estaba presentando la paciente, ¿cierto? Pero lo que les llamó la atención es que a pesar de la transfusión masiva que estaban haciendo y que la paciente tenía una hemoglobina de 8.3, los signos vitales eran estos, a pesar de ese manejo. Entonces, de nuevo, si tienen como alguna impresión, y ya luego les muestro como que cuál fue el ecocardio que ellos encontraron. Pues yo pienso básicamente pues que la utilidad del FATE está en estos casos, ¿cierto? Es en el caso en el que tenemos dudas, en el que clínicamente pensamos que lo hemos hecho bien, ¿cierto? Que estamos reponiendo pérdidas pues con sangre y de acuerdo a lo que hemos cuantificado de pérdidas, pero tenemos un estado hemodinámico no satisfactorio, una presión baja, una frecuencia tendiente al alta y no tenemos una causa clara, ¿cierto? La ecografía pues nos da en poco tiempo, con unas herramientas básicas, exclusión de diagnósticos muy importantes.
y esa pues es como la orientación en este caso, ¿cierto? A pesar de que se ha puesto 2.500 de hemocomponentes, pues pudiera ser que todavía estemos cortos de volumen o que por tanto volumen esté haciendo un edema pulmonar. No tenemos pues como muchos elementos pues clínicos que nos presente el caso, pero pudieran ser cualquiera de esas opciones y con ecografía podríamos descartar. Bueno, entonces les voy a mostrar como qué imágenes fueron las que se obtuvieron en este paciente. Este es un paraesternal eje corto. Este está cortico a tratar. No sé si le vean algo llamativo o no le vean nada. Acuérdense que pues se trata más como de familiarizarse con la imagen, pero pues no. Pues se ven como unas cavidades muy colapsadas. Listo. Bueno, sí, de hecho, si nos fijamos, voy a tratar de... Estas, usualmente, no sé si recuerdan, pues al principio les mostré como las vistas normales. Usualmente las paredes ventriculares los músculos no se juntan. Miren que ahí se pierde todo. Ahí. Las paredes se colapsan completamente. Y lo mismo, es que este es un poquito rápido, pero en este lo que pasa es que los músculos papilares que están aquí, cuando hacen la contracción, se juntan, ¿sí? Esto se conoce pues como la imagen del beso y nos habla pues, de falta de volumen, nos habla de hipovolemia. Entonces, ¿qué pasó? Ellos ya habían cerrado, en este caso, la paciente pues terminaron, ya la habían transfundido, ya la habían transfundido y cerraron. Pero al ellos encontrar estos pues hallazgos y decir, pues a pesar de una transfusión masiva, sigue hipovolémica, entonces les llamó la atención y pidieron al equipo quirúrgico que de nuevo revisara la herida. Y cuando revisaron pues la herida como tal, encontraron una hemorragia contenida de 1800 cc. Y ya completaron pues la hemostasia y la paciente pues tuvo una adecuada evolución. Pero pues vuelve y nos habla de cuál fue la utilidad, ¿cierto? Inicialmente no es de pronto lo que uno está pensando, uno no sabe por qué no mejora, como decía Diego. Es un paciente que yo ya le hice las cosas que creo que estoy haciéndolas bien y no mejora. Y pues digamos que ahí estuvo la ventaja. Bueno, en estos casos específicos, pues les puse como una diapositiva donde se habla pues como de los signos de hipovolemia, pues ecocardiográficos, sí. Nos habla pues que un diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo menor a 25 milímetros, pues nos habla de hipovolemia. Un área diastólica del ventrículo izquierdo menor a 10 centímetros cuadrados, o si está indexada de acuerdo pues a la superficie corporal, pues nos habla, sería menor a 5.5 centímetros cuadrados. La obliteración sistólica de la cavidad del ventrículo, que era lo que estábamos viendo. El ventrículo se colapsa completamente. Esto me habla de hipovolemias severas. O sea, esto no se va a ver en todos los pacientes que tengan una hipovolemia moderada o leve, realmente es de hipovolemias severas. Y lo otro, pues, que me puede orientar es el diámetro de la vena cava inferior, ¿cierto? Si tengo un diámetro menor a 20 milímetros con un colapso inspiratorio de más de 50%, pues me sugiere hipovolemia. Eso aplicado al paciente que está en ventilación espontánea, porque cuando el paciente está pues en ventilación mecánica, no me puedo basar simplemente en un colapso, en ese colapso, ¿cierto? Porque se da con la ventilación, no tengo un colapso inspiratorio, sino que se distiende, o sea, y entonces van a aplicar el índice de distensibilidad y el índice de variabilidad de vena cava inferior para poder pues hacer los cálculos. Y el último caso clínico es una mujer de 64 años, un índice de masa corporal de 32.7 kilogramos sobre metro cuadrado para un reemplazo de cadera derecho por una fractura.
Antecedentes patológicos no tiene, antecedentes quirúrgicos, apenectomía bilateral hace 8 años, sin ninguna complicación posterior, alérgicos no tiene, farmacológicos ninguno. En el ECG, una taquicardia y una clase funcional mayor a 4 meses, nada pues como llamativo previamente. La paciente se operó a los 3 días de la admisión al hospital. Una paciente pues muy ansiosa se decide dar una anestesia general. Esos son los signos de ingreso y aproximadamente 1 hora después del procedimiento, pues cuando ya estaban terminando la incisión, se notó pues una disminución repentina de la saturación de oxígeno. Miren acá, signos vitales 1 hora después, junto con un aumento pues, tuvieron pues un aumento en las presiones de la vía aérea, disminución, una hipotensión marcada, el expirado de CO2 bajo de 34 a 22 milímetros de mercurio y tenían pues un acceso venoso central, le evaluaron la presión venosa central y encontraron que estaba con un valor de 30 centímetros de agua. Tienen pues, este es como el caso, ¿cierto? ¿Tienen alguna impresión diagnóstica que pudo haber pasado? Aleja, pues ahí lo que vemos es también una paciente que está en shock, y es una paciente que inicialmente tenía unos signos vitales normales y lo que más resalta es sobre todo la desaturación tan súbita que presenta. Entonces yo creo que en ese contexto, y es una paciente pues que ya según tiene antecedentes de apenectomía, pues habría que mirar bien previamente como qué predictores o de acuerdo al score de Wells podría tener, pero uno podría pensar que esta paciente, por lo menos descartarle inicialmente un tromboembolismo pulmonar, sobre todo principalmente por esa desaturación tan súbita que está presentando. Y en ese sentido, el uso de este protocolo FAKE pues ayudaría bastante a mirar sobre todo cómo está el ventrículo derecho de una manera más rápida, ¿cierto? Y tomar decisiones con eso. Sumado a la caída tan fuerte del CO2. También, ¿no? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo pues con todos, es una paciente con factores de riesgo, ¿cierto? Sobrepeso, una enfermedad venosa periférica, con una fractura que produce inmovilidad, pues reposo prolongado en cama, de un hueso largo y pues llama mucho la atención la caída en la saturación como un aumento del shunt que pueda generar esos valores de oximetría. Bueno, les voy a mostrar cuál fue la imagen pues que se obtuvo con esta paciente. Ay, perdón. ¿Les llama algo la atención ya ahí? Les ayuda a concluir. Vuélvelo a poner. Ay, ya lo pongo, bueno. Es una Picar 4 cámaras, ¿cierto? Este es una apical 4 cámaras. El primero era un subcostal. Pues ahí, Aleja, lo que se puede ver es que, pues para mí sí hay una dilatación evidente del ventrículo derecho, incluso se ve casi al doble del volumen del ventrículo izquierdo. Pues sería un signo indirecto de una presión, de un incremento de la presión súbita de la resistencia vascular pulmonar, y pues sí estaría a favor de
de pensar en un shock obstructivo en este caso. Bueno, entonces como ya lo han mencionado, digamos que el cuadro clínico orientaba pues hacía pensar que probablemente lo que hubiera sucedido fuera un tromboembolismo pulmonar. Y pues digamos que con estos hallazgos que encontraron en el ecocardiograma se decantaron pues por este diagnóstico que era pues lo que efectivamente tenía esta paciente. Y estos digamos que son algunos de los hallazgos ecográficos que se pueden encontrar en un embolismo pulmonar agudo. Una hipocinesia del ventrículo derecho. Hay un signo que se llama el signo de McConnell, que es asinesia de la pared media libre del ventrículo derecho y el vértice se mueve de manera normal. Incluso en ese ecocardiograma anterior se veía un poquito el signo del ventrículo con el ventrículo derecho. Tenemos un movimiento pues paradójico del TAVI, que ya si se hacen pues como mediciones específicas, vamos a tener una relación telediastólica del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo mayor a 1, un área telediastólica del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo mayor a 6, un diámetro diastólico final del derecho mayor a 30 milímetros, una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 30 milímetros de mercurio, presión media de la pulmonar mayor a 20, dilatación de la arteria pulmonar mayor a 30 milímetros y velocidad de insuficiencia tricuspidia mayor a 2.8 metros sobre segundo. Y por último les quería dejar esta imagen, que son como las patologías importantes, o como les dije desde que empezó la charla, siempre hay que descartar como los diagnósticos grandes. Y esta imagencita es muy interesante pues porque muestra como lo que uno, al menos simplemente con una evaluación cualitativa, debería tener en cuenta. Pues muestra acá imágenes de taponamiento cardíaco. Esta es una imagen pues compatible con un patrón pues con un choque obstructivo. Estas acá son compatibles pues con cardiomiopatía dilatada, sobrecarga de volumen. Y acá abajo vamos a tener pues hallazgos, una hipertrofia de cavidades que nos puede pues hablar de estenosis aórtica, hipertensión pues arterial crónica, pero es una imagen muy útil para tener, digamos, a la mano si se van a empezar pues a realizar como estas evaluaciones de manera rutinaria.